Hola, ¿cómo están hermanos y hermanas? Buenas noches. Ya el último miércoles de este 2022. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor, como nos ha tratado y nos ha sostenido y nos ha ayudado. Y pues realmente diríamos que es un día normal, un día común y corriente, una semana normal, una semana común y corriente. Pero para nuestra mente y nuestro corazón no tanto, ¿verdad? Somos personas que cerramos ciclos, somos personas cíclicas y vivimos pensando en los ciclos, tan solo pensemos en de día o de noche. Cuando está muy difícil un día, decimos, mañana será otro día. Y quizá también cuando está difícil una semana, pensamos, ya que termine esta semana y la próxima semana será mejor. Y quizá algunos pueden pensar y decir, ya quiero que se acabe este año para que el año que venga me vaya mejor. Somos personas que pensamos en ciclos y vivimos guiados por ciclos, ciclos solares, ciclos lunares, ciclos de todo tipo, ¿no? En la escuela, en los semestres, tanto que hacemos planes trimestrales, cuatrimestres, todo es ciclos en la vida. Y pues estamos cerrando el ciclo de un año, decía una persona, simplemente es una vuelta más de la Tierra alrededor del Sol. Eso es un año, una vuelta más de la Tierra alrededor del Sol. ¿Cuántas vueltas le has dado a la Tierra? Pero ¿cuántas vueltas le ha dado al Sol? ¿Cuántas vueltas tú le has dado al Sol en esta Tierra? Vivo, es a lo que me refiero, ¿verdad? Y pues agradecer a Dios esa gracia, ese amor y esa misericordia de un año más, de estar vivos, de salir adelante, de seguir luchando, y a lo mejor con pruebas, con alegrías, con gozos, con tristezas, con todo, pero con la misericordia de Dios. Hoy vamos a estudiar un poquito Primera de Juan 4:3, que es el versículo que nos corresponde. Quise mencionar esto de los ciclos y de los años porque pues por alguna razón es el último miércoles de este año. El miércoles pasado veíamos algo interesante que se relaciona con lo que es este miércoles y que tenemos que entender. Voy a leerles, ¿qué les parece? Primera de Juan 4, les voy a leer del 1 al 3, que es lo que estamos viendo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Recuerdas que hemos visto esto? Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes saben y han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí hay detalles importantes que hablar y detalles importantes que aprender, recordar o analizar. Vamos a pensar en este versículo en dos dimensiones, en dos áreas importantes. Número 1. Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué era tan importante pensar en esto? En tiempo en el que Juan escribe estas epístolas, también el Apocalipsis, había una corriente, una escuela de teólogos, mezcla de cristianismo con filosofía griega, que pensaba lo siguiente. Pensaban que Jesucristo solo era un espíritu que aparentaba tener carne. Entonces, si él decía que le dolía el estómago, en realidad no le dolía, sino solo aparentaba que le dolía porque era un espíritu.
Si él decía que tenía hambre, en realidad no tenía hambre, porque solo aparentaba que tenía hambre porque era un espíritu. Si él decía que tenía alguna necesidad fisiológica como un ser humano, no la tenía, porque solo aparentaba que la tenía porque era un espíritu. Y no podía ser tentado porque si lo tentaban para hacer algo conforme a la carne, él no podía ser tentado porque era un espíritu. Y aún cuando estaba siendo crucificado, cuando fue lastimado, azotado, golpeado, escupido, cuando le pusieron la corona en su cabeza, cuando con un látigo, con garras, arrancaron su piel y su carne de su espalda. Entonces, decían ellos, simplemente es alguien que está aparentando como que le duele, pero no le duele porque es un espíritu. Cuando estaban siendo sus manos clavadas, sus pies clavados en la cruz, decían no le duele. Cuando le traspasaron en la cruz, es solo un espíritu que aparentaba que le dolía, pero en realidad no le dolía. Entonces, como alguna vez se los dije, tendríamos un Dios de mentiritas, un Dios de engañitos. O como decían antes, ¿no? Cuando jugaban algún jueguito, yo recuerdo en mi infancia, unas canicas, una pruebita antes de a de veras, este es de Amentis. Y yo te pregunto, ¿tú tienes un Dios de Amentis? ¿Crees en un Dios de Amentis? ¿De engañitos? ¿De mentiritas? ¿Que dijo que se hizo humano pero no se hizo humano? Pues dice la Biblia, no es de Dios. Quien dice que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y luego enfatiza todo. Todo. Que el 90, no. Él sí, no. Nadie. Absolutamente nadie. Todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. Es falso. Totalmente falso. Por eso de repente te dicen, es que habla tan bonito. No, hay unos muy que hablan por ahí muy bonito y que no te dicen claramente que lo que creen de Jesús es que es un ser humano que se portó tan bien que Dios lo hizo como un Dios más chiquito a él, que no era Dios encarnado, no era un ser humano que se portó tan bien que lo hizo Dios un Dios chiquito. No. Juan dice bien claro, no tenemos un Dios de mentiritas ni de engañitos. Tenemos un Dios de verdad. Un Dios, el único y verdadero Dios. Y Él no necesita aparentar, ni engañar, ni nada de esas cosas. Sí, Jesucristo sufrió, murió, le dolió, todo eso fue verdad. Y con eso Él pagó lo que deberíamos pagar nosotros. Eso es todo. Esa sería la enseñanza total y absoluta de este miércoles. Estaba pensando en analizar la siguiente parte del versículo habla del anticristo. Lo voy a explicar un poquito más el primer miércoles del 2023 si Dios nos permite. Solamente quédate con esto, confesar que Jesucristo ha venido en carne. Eso es lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que entender. En estos días celebramos la encarnación de Jesucristo, ¿no? La Navidad o Natividad del Hijo de Dios. El Hijo de Dios haciéndose un ser humano para nacer en un pesebre con todas las características de un humano. No, pero que no nació en estos días, que nació en abril, que quizá en junio. Tienen razón, no nació el 24. Ni la noche del 24 al 25. No nació. Pero usaron una fecha especial dentro de los ciclos lunares que los mismos judíos tenían y los de aquella época tenían para recordar el nacimiento de Jesús. Es lo que se usa, ¿no?
Y los cristianos, no, pues sabemos que no, pero lo podemos aprovechar. Y no es de un día, sino de todos los días. Recordar que Jesucristo nació para morir por nuestros pecados y que realmente nació. Que realmente era 100% humano. 100%. No era de mentiritas, no era de engañitos, no era falso. Porque quien te enseña esto, dice la misma Biblia, no proviene de Dios. No es enseñanza de Dios. No es lo que Dios quiere que tú creas. Y no es algo correcto que te lo estén enseñando. No le pertenece a Dios decir que Jesucristo no se hizo un ser humano al 100%. Por eso entendemos bien, hasta a veces lo he dicho, ¿qué pasa con Jesucristo? ¿Podía pecar? Sí, claro. Fue tentado en todos, pero sin pecado, porque, bueno, al fin es un espíritu, no le pasaba nada. No, fue tentado en todo. Cuando Satanás lo llevó esos 40 días, o después de los 40 días de estar ayunando en el desierto, lo tentó. No fue una farsa, no fue un cuento, no fue algo que, bueno, vamos a escribirlo ahí para que, pobrecitos, pues crean que sí, también. No, fue 100% real y verdadero. El que no confiesa, y todo el que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Eso no proviene de Dios. Jesucristo se encarnó, se hizo un ser humano, se hizo un bebé, y vivió todo el proceso de un humano hasta la edad en que murió, porque Él tenía un propósito, un objetivo bien claro, y mostrarnos, como Él dijo alguna vez, yo les he dado el ejemplo para que así como yo he hecho, ustedes también hagan. Y yo he hecho todo esto para que todo el que crea en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Esa es la esencia del cristianismo. Y como lo hemos dicho siempre, no es las comidas, las cenas, la convivencia, que no está por demás hacerla. No es el árbol, no es el nacimiento, no es lo que le quieras, no es. Lo principal es recordar y compartir al mundo que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, no escatimó el ser Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó de todo eso y se hizo un ser humano por amor a nosotros, para morir por nuestros pecados y así proveernos la vida eterna. Que Dios te bendiga estos últimos días de este 2022. Que Dios siga multiplicando su amor y su misericordia en tu vida. Nosotros tenemos en la iglesia para este próximo 31 un culto a la 1 de la tarde. Si gustas acompañarnos, ahí estaremos viendo algunas cosas importantes y teniendo unos momentos de gratitud y testimonio si quieres acompañarnos. Próximo sábado 31 de diciembre a la 1 de la tarde. Como he explicado, por cuestiones de la zona tan difícil para llegar o salir, por todas las composturas que están haciendo, y ahora hasta cerrado el periférico en estos días, y por un buen tiempo cada vez es más difícil entrar o salir de la zona donde está la iglesia. Pero ahí estamos. Próximo miércoles 31 a la 1 te esperamos para darle gracias a Dios por este año 2022 que nos permitió terminar. Piensa un poquito en lo que hemos hablado, vuelve a escucharlo si es necesario, y yo te quiero decir que Dios te bendiga, que espero que este año 2022 haya sido de grandes bendiciones en tu vida, y aún en medio de enfermedades, luchas, pruebas, necesidades, así haya sido, y que el próximo 2023 no tan solo sea un feliz y próspero año, sino más bien sea un año tomados de la mano de Dios y con la bendición y la presencia de Dios en nuestras vidas. Gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles ya en el 2023 para seguir estudiando
un poco más de la palabra de Dios. Gracias, que Dios te bendiga.